Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 12 al versículo 20. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Para la gloria del Señor y nuestra edificación. Espero que todos estemos ubicados. Gloria a Dios. Bien, mis amados. Dice el versículo 12 en adelante: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por el privilegio tan grande que tenemos de ser llamados tus hijos. Poder estar en esta santa reunión en esta mañana, Señor. Invocando tu nombre, buscando tu rostro, Señor. Acercándonos al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, para escuchar de ti el consejo, Señor, para recibir de ti la sabiduría, la guía, la luz, Señor, y el poder de lo alto, para caminar por este camino angosto y poder entrar por la puerta estrecha, Señor, Dios mío, a tu santa ciudad. Te pedimos que nos hables maravillosamente, de tal manera que podamos entender, pero también de tal manera que podamos vivir y obedecer y no ser tan solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, llevando fruto abundante, fruto que dignifique, que honre, que glorifique a Dios, Señor, por tu obra en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y por el Espíritu Santo de Dios, que no nos deja ser engañados, sino que nos guía a toda verdad en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Pueden sentarse. Ciertamente en este capítulo, parte del capítulo, el apóstol San Pablo está hablando acerca de que nuestro cuerpo es santo, porque ahora mora el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y habla sobre el pecado que se comete contra nuestro propio cuerpo, que es la fornicación. Aleluya. Cualquier otro pecado no tiene nada que ver con el cuerpo, pero este sí. Bien, y encontramos que el Señor nos ha salvado. El apóstol Pablo, Dios nos ha salvado, el Señor nos ha salvado. Y lo que está diciendo es, nos ha salvado para que no hagamos lo que bien nos parezca, sino para hacer lo contrario, la voluntad de ¿quién? De Dios. Y es lo que le está resaltando aquí, que nosotros hemos sido salvados por el Señor, no para hacer nuestra propia voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que nos rescató, que nos libró, que nos compró y que nos salvó. Porque la tendencia es
como Dios me salvó, yo puedo hacer lo que quiera, no pasa absolutamente nada. Pero el apóstol San Pablo aquí mata toda idea, no le da lugar a ninguna idea ni pensamiento de que el hecho de que usted hizo una oración o usted se creyó salvo y entonces dice, bueno, yo ya soy salvo, puedo seguir mi camino, puedo seguir mi vida de tal manera que no pasa nada de aquí en adelante porque he sido rescatado, he sido salvado, he sido librado de la condenación eterna. Y entonces yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Ustedes saben que ese grupo mundialmente, ¿no?, feminista es: yo soy dueña de mi cuerpo y puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Y es una de las cosas que ha llevado al hombre a destruir su propio cuerpo, que es una creación de Dios. El hombre ha deshonrado su propio cuerpo, modifican su cuerpo, quieren modificar el sexo. Bueno, y vemos tanto mal, tanto daño y tanta destrucción contra el cuerpo del ser humano, contra sí mismo. Y el apóstol San Pablo está hablando a la iglesia, que la iglesia tenga claridad acerca de qué es nuestro cuerpo, en qué se ha convertido nuestro cuerpo cuando por la gracia del Señor se nos ha concedido creer en Él. Pero hay algo muy importante aquí. No voy a entrar tanto en cuanto a la cuestión de el pecado que se habla aquí, sino entender algo muy importante también. El versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por eso le está diciendo, usted no se puede unir una ramera, porque el que se une una ramera aún no es con él, ¿cierto? Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Está hablando de la fornicación, del pecado. Ahora dice, ustedes no pueden ignorar que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, o que está en nosotros, el Espíritu, el cual tenéis de Dios, y que no sois ¿qué? Bien, mis amados hermanos, y ese es el título de la enseñanza de esta mañana: no sois vuestros, no nos pertenecemos, no somos dueños de sí mismos. Y esta idea, lo que está dando el apóstol Pablo, debe aclararnos y ayudarnos para vivir una vida de santidad y de obediencia y de entrega plena hacia el Señor, de entrega plena al Evangelio, a una vida que corresponda a lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero? Si decimos que Cristo me salvó, significa que el Espíritu de Dios está conmigo, ¿cierto? Que Dios mora dentro de mí, ¿cierto? Y por tal motivo, no soy mío, le pertenezco al Señor. Entonces yo ya no puedo hacer lo que bien me parezca con mi vida y con mi cuerpo. Debo hacer con mi cuerpo y con mi vida cumplir el propósito de aquel que me llamó, de aquel que me salvó, de aquel que me libró y de aquel que vive dentro de mí. Debo vivir para cumplir el propósito de aquel que me compró. Ahora bien, podríamos plantearnos 3 preguntas aquí y darle respuesta, mis amados hermanos, del por qué no nos pertenecemos a nosotros mismos. Entonces, ese es mi primer punto. ¿Por qué no nos pertenecemos a nosotros mismos? Y vamos a resolverlo. La primera razón que podemos plantear aquí y darle respuesta es acerca de la presentación. ¿Qué es eso? Cuando Dios nos concede esos tesoros, Dios nos concede esa herencia que se llama nuestros hijos, y son pequeños, venimos acá y los presentamos, ¿cierto? Y la presentación significa que se los dedicamos al Señor. Él nos lo ha dado, y como hizo Ana, ¿cierto? Fue y se lo colocó al Señor y mira, Señor, lo que tú me has dado, lo que te pedí, aquí te lo traigo, ¿cierto? Entonces, presentamos a nuestros hijos, se los dedicamos al Señor, se los entregamos a nuestro Dios. Esa es la dedicación. Cuando presentamos un niño, se lo dedicamos al Señor. Señor, que este hijo, tú me lo diste, pero yo te lo dedico a ti, que él viva delante de ti, que viva para que te honre, te alabe, te glorifique, y ese es el deseo de todo padre, amén. Que nuestros hijos vivan para el Señor. Lo hacemos nosotros de esta manera por la fe, entregándoselo. Entonces,
esa presentación. ¿Y qué quiere decir? Bueno, ya le estoy explicando lo que quiere decir. Que somos puestos, entregados a las manos del Señor. Dios nos lo ha dado a nosotros, pero nosotros lo presentamos y se lo dedicamos, se lo entregamos al Señor. ¿Bien? Entonces, eso es, para poder entender por qué no nos pertenecemos a nosotros, comience pensando en eso, amados hermanos. Y vamos a ir a Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17, versículo 6. Bien. San Juan 17:6. Mira bien lo que dice la palabra de Dios. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Quién nos colocó en la mano de Jesús? Dios, nuestro Padre. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ahora mira lo que sigue. ¿Tuyos qué? Tuyos eran y me lo diste y han guardado ¿qué? Bien. Hemos sido dados por el Padre ¿a quién? A su Hijo ¿qué? Jesucristo. Escucha bien. ¿Por qué no somos nuestros? Esto nos ayuda. Hermanos, si usted puede entender este tema, es muy importante, porque Él nos va a ayudar a vivir una vida de santidad y tener siempre presente en mi mente y en mi corazón que no me pertenezco, que yo no puedo hacer mi propia voluntad y hacer lo que yo quiera. Y aquí en adelante, desde el día que el Señor me rescató, vivo para Él, absolutamente para Él. Mi vida le pertenece y puedo entender eso. Oh, Dios el Padre dice, tuyos eran y tú me los diste. Entonces Dios nos ha presentado en su Hijo Jesucristo. Dios nos ha colocado en las manos de su Hijo. Estamos en su Hijo Jesucristo. Él, Dios el Padre, en su gracia, en su amor, en su misericordia, en la eternidad, le plació esa voluntad perfecta del Señor, colocarnos en su Hijo Jesucristo, entregarnos a Él. Entonces Dios el Padre nos ha entregado en las manos de su Hijo Jesucristo. Tuyos eran, recuerden, le pertenecemos a quien? Dios el Padre, y le seguimos perteneciendo. Somos de Él, en Cristo Jesús. Ahora, dice el versículo 9. Dice el versículo 9. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por qué. Por el mundo. Óyese bien la oración de Jesucristo. La oración de nuestro Señor Jesucristo no fue por quién, por el mundo, sino fue por su pueblo. Por su pueblo. Dice, ustedes recuerdan la oración de Abraham, ¿cierto? La oración de Abraham no fue por Sodoma y Gomorra. La oración de Abraham, oh Señor, si hubieran tantos justos por amor a ellos. Ahora dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos ¿qué? Son. Primero dice, Señor, eran tuyos, ¿cierto? Tuyos eran, ¿cierto? Y ahora dice, los que me diste, porque son ¿qué? Tuyos. Seguimos siendo propiedad del Señor. Pero Dios el Padre nos colocó en su Hijo para salvación y para vida eterna. Entonces usted puede ver aquí que nosotros no somos propiedad nuestra, no somos de nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo es claro y dice, ustedes no son de ustedes mismos, no se pertenecen a sí mismos, pertenecen a Dios, son templos, son pueblo escogido, son pueblo salvo, pueblo libertado de la muerte, del pecado, fueron libertados del pecado y ahora somos esclavos de Cristo. O sea, pasamos de unas manos a las otras. Tuyos eran, me los diste y siguen siendo ¿qué? Tuyos, porque lo mío es tuyo y lo tuyo es ¿qué? Mío, dice el Señor. Entonces entendemos, nuestra vida, ni nuestro cuerpo pertenece a nosotros mismos, pertenecemos al Señor, somos exclusividad de Dios. Uno debe vivir la vida así, como
esa persona que es exclusiva ¿de quién? De Dios. Cuando nosotros nos casamos, los que nos hemos casado, si es una mujer, sabe que su esposo es ¿qué? Exclusivo de ella, y el hombre sabe que su esposa es exclusiva de él, no es de ningún otro. Hay una exclusividad allí, y yo debo vivir de esa manera. Yo debo vivir de tal manera que soy exclusivo para Dios, exclusivo para Cristo. No vivo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me salvó y me libró. Entonces vamos a mirar también en el versículo 12. Dice allí: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Vuelve y recalca: a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera, para que la escritura se cumpliese. Vuelve y enfatiza el Señor. Usted ven que en ese capítulo el énfasis está en que tuyos eran y tú me los diste, me los has dado. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿A los que? ¿Guardó el Señor a alguien fuera de que el Padre no hubiera dado? No. Por eso la palabra de Dios es clara en cuanto a la elección. Desde antes de la fundación del mundo, a los que antes conoció, también los predestinó, los santificó, los justificó y los glorificó. De los que me diste, ninguno se ha perdido. Allí es la seguridad de nuestra salvación. Tenemos seguridad de salvación y de vida eterna. Y al tener esa seguridad también nosotros sabemos que somos exclusividad de Dios, exclusividad del Señor. Por eso no podemos vivir nosotros una vida como viven los demás hombres. Como viven los demás hombres. ¿Cómo viven los demás hombres? Sin Cristo y sin Dios. Ellos viven creyendo que van a tener que rendir cuentas. No viven creyendo que van a tener que rendir cuentas. Ellos le dan rienda suelta a su deseo, al pecado, a la pecaminosidad. No importa si destruyen su cuerpo, alcohol, vicios, fornicación, todo lo que implique destruir el cuerpo. Pero cuando somos rescatados por el Señor, sucede algo maravilloso y precioso. Y es que una casa de barro que somos nosotros, que antes estaba sucia, llena de toda clase de inmundicia, ha sido limpiada, ha sido purificada y ha sido santificada y ha sido dedicada a Dios. Así que nuestra casa no es para la inmundicia. Hermanos, si tú construyes tu casa, la limpia, la pinta muy bien, trata de buscar los mejores muebles, arreglarla de la mejor manera, ¿cierto? Usted no va a traer ninguna inmundicia a su casa, de ninguna manera, de ninguna manera. Ni permitirás que en tu casa more la injusticia, more la maldad o more el pecado, de ninguna manera. Ahora, es lo que nos está diciendo la palabra. Y lo que quiero que entendamos aquí es que hemos sido dados por Dios Padre a su Hijo Jesucristo. Comenzando por ahí, por eso no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Dios y le pertenecemos a su Hijo Jesucristo. Ahora vamos a mirar el capítulo 18, versículo 9. El verso 9 dice, 18:9. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, ninguno, no perdí ninguno. Vuelvo y repito: para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él murió una vez para siempre, y el Señor libró una vez para siempre. El pueblo que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo, el pueblo que el Señor santificó, glorificó y justificó, ese pueblo perseverará por encima de lo que sea. Ese pueblo amará la santidad, ofenderá a Dios, pecará de alguna manera, pero en su corazón habrá un quebranto, un dolor por ofender al Señor. Ese pueblo ama a Dios, pero aborrece el pecado. Ese pueblo que ha sido lavado, que ha sido comprado, que le pertenece al Señor, por el cual el Señor murió, su Espíritu estará siempre hablándonos, redarguyéndonos, santificándonos, perfeccionando la obra en nosotros.
pero no retrocederá. El apóstol Pablo dijo, no somos de los que retroceden, sino los que tienen fe para perseveración del alma. Nosotros no podemos decir, porque la Escritura no lo dice, que alguien que fue salvo luego terminó en el infierno. ¿Cómo puede ser esa contradicción? Dios lo salvó hoy y mañana lo perdió. No se puede, hermano. De ninguna manera. Significaría que la cruz no tiene ningún peso. La cruz no tiene ningún poder. Y aparte de eso, la resurrección de Cristo no tiene ningún poder. Se levantó un Cristo sin ningún poder y se sentó a la diestra de Dios sin ningún poder. Cuando la Escritura dice en Hebreos que Él está allí intercediendo eternamente para siempre por los que se acercan a Dios por medio de Él. Ahora, entendamos que somos propiedad. Entendamos que somos una propiedad exclusiva, una propiedad privada. Le pertenecemos a Dios. Somos pertenencia de Dios. Pertenecemos a Dios y a su Hijo Jesucristo. Por eso no soy vuestro, dijo el apóstol. No soy vuestro, no soy de vosotros. Ustedes no tienen el derecho de ustedes. Ese me pertenece, ese es mío. Ustedes son mi propiedad. Ahora, el primer punto que les decía, ¿por qué no nos pertenecemos? El primer punto es porque somos de Dios. Somos de Dios, somos sus hijos. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. San Juan capítulo 6. Y usted puede ver el énfasis que hace el apóstol San Juan en cuanto quede claro que pertenecemos a Dios. San Juan 6:37. Es el verso 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Pero yo estoy leyendo en el 7 y no estoy en el 6. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y nadie me dijo nada. Callen, hermanos, por favor. Si vienen al hermano caer en un hoyo, no le van a dejar que se vaya al hoyo. Dice el verso 37: y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le he hecho ¿qué? Hermanos, pueden descansar si ustedes verdaderamente, por la gracia del Señor, han creído fielmente en el Señor. Qué maravilloso. Cuando estudiemos todo el Evangelio de San Juan, va a ser un momento maravilloso para entender, porque Juan habla mucho acerca de la seguridad de la salvación. Dice: todo lo que el Padre me da, ¿vendrá qué? Fíjense que ninguno de lo que es del Padre, ninguno, oyese bien, todo lo que el Padre me da, todo lo que le pertenece al Padre, va a venir ¿a quién? A Cristo Jesús. Porque ¿quién lo trae? El Padre lo lleva, ¿cierto? Él nos ha puesto en su mano. Todo lo que el Padre me dio vendrá a mí. O sea, no se queda absolutamente nada. Ya lo leímos: Señor, de los que me diste, ninguno se perdió, sino solamente el que no estaba para vida eterna, el que estaba para condenación, sino el hijo de ¿qué? De perdición. De perdición. Ahora, dice: todo lo que el Padre vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿qué pasa? Tiene una seguridad. ¿Qué pasa? ¿Lo va a abandonar? ¿Va a dejar que se pierda? ¿Lo va a echar afuera? De ninguna manera. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Seguridad de salvación. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El que me envió. Que de todo lo que me diere, yo no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y lo resucite en el día postrero. Tenemos seguridad de salvación
y de vida eterna. Ahora, lo que nos está diciendo y lo que nos atañe el estudio aquí es que podamos ver que le pertenecemos al Padre y que el Padre nos ha puesto en su Hijo, ¿qué? No somos nuestros, pertenecemos a Él. Hemos pasado de la mano del Padre a la mano del Hijo, y por eso cuando dice la Escritura, dice, para mirar, vamos al 14, al 10. Vamos a ir al 10, capítulo 10 de Juan, sí. Verso 26. Dice en el versículo 26: pero vosotros no creéis, porque no soy de qué. Escucha bien esto. Aunque me estoy metiendo con el tema de la salvación, pero es un versículo muy importante y no quiero desaprovechar el momento. Estamos viendo que le pertenecemos a ¿quién? A Cristo. Le pertenecemos a Dios, somos de Él. O sea, yo no puedo hacer, el mensaje es, somos de Él. ¿Y por qué causa somos de Él, mis amados hermanos? Porque Dios el Padre nos ha puesto en las manos de su Hijo Jesucristo. Y lo que quiere Dios enseñarnos a través de que somos pertenencia de Él es para que no hagamos nuestra voluntad, sino hagamos la voluntad de aquel que le pertenecemos. Ahora bien, dice el 26, pero vosotros no creéis. ¿Por qué causa no van a creer muchos? ¿Por qué causa? Porque no soy de qué. Él no está diciendo porque no son de aquellos que van a ser ¿qué? Mis ovejas. Él dice porque no sois de qué. Mis ovejas. O sea, quiere decir por implicidad que los que creen son sus ovejas. Él vino, es el buen pastor y vino a buscar lo que se le había ¿qué? Perdido. Óyese bien, el Señor tiene un pueblo que estaba perdido. Ahora, dice el 26 terminando, como os he dicho, mis ovejas ¿qué? Oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Mis ovejas escuchan ¿qué? Mi voz. Mis ovejas van a escuchar mi voz y ellas me van a seguir y no van a oír la voz de los extraños. Y yo las conozco y ellas ¿qué? Me siguen. Dice, yo las conozco. ¿Dónde conoció el Señor las ovejas antes de llamarlas? Los de Él. La Escritura dice que antes de la fundación del mundo. Versículo siguiente. Y yo les doy vida ¿qué? Eterna. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces dice, yo les doy ¿qué? Vida eterna. Cuando el Señor salva a alguien, le da vida ¿qué? Yo no puedo decir que Dios salva a alguien, ¿cierto? Uy, se entregó, vivió y siguió en el mundo, en el pecado, murió en el pecado, y yo no puedo decir que ese hombre se perdió, que ese hombre era una oveja. Nunca fue una oveja. Nunca. Nosotros no podemos hablar así de Dios, de su palabra. No podemos torcer la Escritura de esa manera. El Señor Jesucristo dice claramente, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen, no oyen la voz de los extraños. Yo las conozco y ellas me siguen. Y dice el Señor, y yo les doy vida eterna. Aparte de que da vida eterna, dice, y no perecerán ¿qué? Jamás. Ni nadie, no existe nadie, ningún poder, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No existen ni huestes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, que tengan algún poder para arrebatarnos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos, esta es la seguridad de salvación. Entonces mucha gente dice, uy, aquel fue salvo, pero se perdió. ¿Cómo así? ¿Cómo le decimos a Cristo mentiroso? ¿Cómo defraudamos el Evangelio? ¿Cómo diluimos el Santo Evangelio? ¿Cómo le ponemos sentimientos humanos al Evangelio? De ninguna manera. Aquí nos declara que le pertenecemos a Él, que somos un pueblo que pertenecemos, que Él dio su vida. Ahora, mi Padre que me las dio, dice ahora el 29, ahora acudí al Padre, ¿cierto? Gloria al Señor. Mi Padre me las ha dado, el Padre me las dio, las colocó en mi mano. Ahora mira lo que hace Jesús. Mi Padre que me las dio, el que me las entregó a mí,
para darle salvación y vida eterna, es mayor que todos. Entonces el Señor Jesucristo, que es tan sabio y perfecto, sabiendo que muchos iban a diluir el Evangelio con pensamiento de hombre y con sentimientos humanos, quiere que tengamos una certeza y una seguridad de a quién le pertenecemos y de nuestra seguridad. Si yo le pertenezco a alguien, soy de él exclusivo, y eso me da una seguridad. La iglesia es la novia, la iglesia es la esposa. Ahora, mira lo que dice: mi Padre que me la dio es mayor que todo. Significa, por encima de Dios no hay quien. No hay nadie. Si ustedes no creen en mí, si no tienen tanta seguridad en mí, en lo que yo hice en la obra y en la cruz del Calvario, entonces me remito a quién, al que me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de quién. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Hermanos, entonces tenemos que hacer una gran diferencia. Usted dirá: uy, pero entonces una persona que vino, escuchó el Evangelio y se fue y vivió en el mundo y se murió sin Cristo. Hermanos, simplemente y llanamente no era que su oveja, no era de él, no tuvo el Espíritu de Dios, no pertenecía al Señor, no era de él, no era vuestro, no era del Señor. El Señor pelea, dio su vida y pelea por lo que es suyo. Entonces tenemos dos cosas: tenemos al Padre y tenemos al Hijo. Miren, le pertenecemos, tanto al Padre le pertenecemos como al Hijo le pertenecemos. Y el Hijo dice: bueno, yo le doy vida eterna y no la voy a dejar que perezcan jamás, jamás. Ahora, si esto no es suficiente para ustedes, les digo algo: el Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las va a arrebatar de la mano de quién, de mi Padre. Y el Padre y yo somos uno. Eso es seguridad. Eso es parte de la enseñanza acerca de la salvación, la doctrina de la salvación. Entonces tenemos seguridad y confianza. Le pertenecemos ¿qué? Exclusivamente al Señor. Somos de Él, somos del Padre, somos del Hijo, y no podemos de ninguna manera pensar que podemos hacer lo que queramos nosotros, vivir a nuestra manera, de ninguna manera. Ahora, esa es la primera parte de por qué no pertenecemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos propiedad, somos exclusividad de Dios y del Hijo. Bien, ahora, el segundo punto es, ¿por qué no nos pertenecemos a nosotros mismos? Es porque Él nos ha comprado. Aparte de que nos colocó, Él nos ha comprado. Hemos sido comprados. ¿A precio de qué? Primera de Corintios, capítulo 6:20. Primera de Corintios 6:20. Y claramente allí nos dice, donde estamos allí. Dice, porque, bueno, leamos el 19, que es donde iniciamos la lectura nosotros. Terminamos la lectura del inicio del servicio. O ignoráis, verso 19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados, ¿por qué? Por precio. Bien, la Escritura dice que hemos sido comprados por un precio. Hubo un precio, se pagó un precio, existe un valor. Entonces, al decir que hemos sido comprados, significa que, amados hermanos, nosotros le pertenecemos ¿qué? A alguien. ¿Le pertenecemos a quién? Cuando usted compra algo, ¿a quién le pertenece? ¿A su vecino? ¿A quién? Nos pertenece a nosotros. Nosotros tenemos propiedad. Cuando usted compra un inmueble, un vehículo, usted hace una carta de propiedad, una escritura, y en esa escritura dice el nombre de aquel que ha comprado. Tiene su sello, tiene su firma, y también aquel que le ha vendido a usted ha colocado su sello y su firma, que no es de él, que es suyo, lo ha comprado por un precio, y estipulan el precio y el costo. Y la escritura también nos describe cuál fue el precio y cuál fue el costo que
Valió significó el que nosotros hayamos sido comprados por Cristo. Y él dice aquí, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Entonces aquí nos da exclusivamente nuestro cuerpo, nuestro espíritu, tenemos que glorificar a Dios, somos de Él. Entonces dice glorificar a Dios, no vivimos para nuestros propios intereses, sino vivimos para los intereses del reino, vivimos para los intereses de aquel que nos salvó, de aquel que nos compró. Esta casa de barro que son cada uno de ustedes, somos templo. Cuando creímos en el Señor, Él nos perdonó, Él nos lavó, nos limpió la casa y vino a ser morada en nosotros, ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Entonces significa que esa casa tiene un dueño. Un dueño que la posee, un dueño que la habita. ¿Es de Él? Somos de Él. Somos exclusivos. Somos exclusivos de Él, y entender también que si Él es el dueño, Él puede hacer con su casa lo que quiera. Pero la casa sí no puede hacer lo que quiera con el dueño. Entendamos eso, mis hermanos. Así es que nosotros debemos responder y vivir una vida de acuerdo. He sido comprado, Cristo tiene mi propiedad, soy exclusivo de Él, soy su casa. Luego vamos a desarrollar el otro, que somos casa. Tito capítulo 2, versículo 14. Los 13 leamos desde el versículo 3. Aún desde el versículo 11, si quiere podemos ver más amplio aquí. Dice, porque la gracia del Señor, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué nos enseña? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, yo ya no puedo hacer lo que yo quiera. Ya no puedo vivir a mi manera. No puedo vivir a mi manera. Porque la gracia me ha enseñado. Él me ha librado. Por su gracia nos ha salvado. Y esa gracia nos enseña que debemos renunciar a nuestra vida pasada, a la impiedad, a los deseos mundanos. Y nos enseña cómo debemos vivir como aquellos que han sido comprados, como aquellos que son templo, casa del Espíritu Santo, morada de Dios, dice sobria, justa y piadosamente, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Deben mirarlo así, admirarlo y adorarlo. Él es nuestro gran Dios y Salvador, que se dio, óyese bien, a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, no pertenecemos a nosotros mismos porque Él nos compró, dice la Escritura. Él nos redimió de toda iniquidad y nos ha purificado para ser un pueblo para Él propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Hermanos, dice que su pueblo es ¿qué? Propio. Pensemos de esta manera en nuestra salvación. Si usted compra una propiedad, legalmente tiene su escritura, y alguien viene y quiere tomarla y dice, no, esta posesión es mía. Dice, esta posesión es mía, yo la tengo. Presenta un documento adulterado. Ustedes van a las autoridades, establecen su demanda. Las
autoridades verifican y se dan de cuenta que su documento es legítimo, usted es la persona legal propietaria de su inmueble. Usted dice que bien, la justicia ¿qué? Me respalda, ¿cierto? La justicia y la ley me respaldan. Ahora, pero si viene alguien y toma un documento falso y usted va a las autoridades y las autoridades resuelven, no, usted no es el dueño. El dueño es aquel que tiene un documento falso. Usted, su pensamiento es, esta autoridad es mala, esta autoridad es perversa, esta autoridad es corrupta, ¿cierto? Porque me han despojado de lo mío, de lo que me pertenece. Hermanos, pensar que hay un poder por encima de Jesucristo, pensar que alguien nos puede arrebatar de su mano, pensar que alguien por el cual el Señor murió y dice que es propio, que es suyo y es celoso de buenas obras, es pensar, mis amados hermanos, que Dios Todopoderoso, Dios el Padre que nos colocó en la mano a su Hijo Jesucristo para que muriera, diera su vida y nos diera vida eterna y vida abundante, nos diera la salvación, podrá haber un poder aparte del Señor que se pueda, o digamos, Dios se pueda corromper, el Dios justo pueda corromperse y de alguna manera adjudicar que lo que Cristo compró con su propia vida no es de Él, sino es de otro. Eso es imposible. Imposible. Nos pueden robar en esta vida, pero delante del juez justo nadie nos puede, nadie. Por eso el apóstol Pablo dice allí en Romanos, vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Vamos desde el 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dime una cosa en esta mañana, amado hermano, ¿por qué estás atravesando? Quiero decirte que eso te ayudará a bien. Todas las cosas ayudan a bien, dice el versículo 28. Esto es, ¿a quién? A los que conforme a su propósito son llamados. Escucha bien, propósito. Propósito. No hay nada que tiene que ver con nosotros. ¿Es el propósito de quién? De Dios. El llamarnos, todo con propósito de Dios. Y concuerda con, más adelante, con muchos otros versículos. Porque los que antes, ¿qué? Conoció. Escúchase bien. A los que antes conoció. ¿Dónde los conoció? Padre, tuyos eran, ¿cierto? Aleluya. Tuyos eran. ¿Y tú me qué? Me lo diste. Desde antes. Hermano, nosotros no habíamos nacido, no habíamos hecho ni bien ni mal, y Dios ya nos amaba, nos había escogido y había entregado a su Hijo para morir por su pueblo, su pueblo. Somos exclusivos de Él, le pertenecemos desde antes de la fundación del mundo. Él lo está diciendo aquí, porque a los que antes, ¿qué? También, ¿qué? Dime una cosa. Nosotros habíamos nacido, habíamos hecho algo agradable para llamar la atención de Dios y decir, uy, sí, a este sí le voy a salvar. No, ninguno de nosotros, ni Adán ni Eva siquiera. Ahora, mira bien la secuencia, mira bien lo que el Señor dice. Porque los que antes conoció, también los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora lea el 30. Y a los que predestinó, a estos también que llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también que Padre, de los que me diste, ninguno se ha perdido. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Y usted puede ver la armonía de la salvación. La palabra de Dios es tan armónica, es tan perfecta para entender esto. Somos exclusividad. Los que antes conoció,
también los predestinó también para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también ¿qué? Los justificó, los limpió, los lavó, murió por ellos. Y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Ahora bien, mire la pregunta que viene. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Qué estará contra nosotros? O sea, ¿habrá alguna situación que nos despoje, algún poder o alguna circunstancia que nos despoje y nos aleje de las manos del Señor? Yo sé que hay muchas circunstancias que si fuera por nosotros, nos alejaríamos, nos hundiríamos. Pero la salvación nos recae sobre nosotros. La salvación es de Jehová. Él la hizo de principio a fin. Por eso la Escritura dice en Romanos, la salvación, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, el justo por la fe. Y cuando la Escritura dice que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, esa palabra, yo les he dicho que en el griego, al traducirla literalmente del griego al español, significa, dice que somos, la justicia de Dios se revela por fe, de principio a fin es por fe. ¿Y quién sostiene por la salvación? Aleluya, Jesucristo. Ahora, versículo siguiente. La pregunta, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, ¿habrá algún poder que te pueda destruir? Por eso dice la Escritura que Él quitó la muerte y sacó la luz y la inmortalidad por el Evangelio. Indestructible es el Cristo. Ahora, la otra pregunta es, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? El Señor nos dará la fe, la fuerza, la capacidad, todas las cosas para poder soportar, sobrellevar y vencer. El 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Ahora, ¿quién podrá acusar al que el Señor ya que ha justificado? Hermanos, se nos acusa de pecado. Cuando se acusa a alguien, y hablándonos al Señor en este motivo, es el pecado. El hombre es condenado por causa de su pecado, por causa de no haber sido justificado, no haber creído en el Señor Jesucristo. Pero dice, ¿a quién acusará a los escogidos de qué? A los que Él antes escogió, justificó, santificó y glorificó. A estos, ¿quién los va a acusar? ¿Cierto? Si Dios es el que justifica, ¿quién los va a acusar si Él es el que ha justificado? Ahora, el 34 dice, ¿quién es el que condenará? Ahora, ¿quién es el que condena? Cristo, ¿cierto? Él va a condenar. Ahora, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Escucha bien, entienda bien esto, mis amados. Este es un tema más adelante. Quisiera compartirles más acerca de la salvación. ¿Quién es el que condenará? Cristo, ¿cierto? Va a condenar al hombre por su maldad y su pecado. Pero la pregunta es, ¿a quién es el que condenará? Dice, Cristo es ¿quién? Primero, murió. ¿Murió por qué? Por nuestros pecados. Más aún el que también ¿qué? Resucitó. Resucitó, dice, se levantó de los muertos. Y los que murimos con Cristo, fuimos sepultados, fuimos resucitados ¿con quién? Con Cristo juntamente. Entonces, hemos muerto con Cristo en pecado, hemos resucitado con Cristo a una vida nueva, y la vida que Cristo nos ha dado es una vida ¿qué? Eterna. Eterna. Ahora bien, el que también resucitó. Aparte de eso, se nos está mostrando la obra de Cristo. Aparte de eso, el que además, óyese bien, no solamente muere por el pecador, no solamente resucita por el poder de Dios para que tengamos la esperanza de vida eterna. De los que hemos muerto con Cristo, hemos muerto al pecado, nos da la esperanza de la vida eterna, resucitar de los muertos. Y esto, si esto no es suficiente, como cuando digo, nadie las arrebata de mi mano. Oh, mi Padre que me las dio es que mayor. Ahora miremos, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. ¿Por qué? Hermanos, las salvaciones del Señor le pertenecemos a Él. Hermanos, Él está mostrando su obra de salvación. Muere, resucita, muere por nosotros, resucita también por el poder de Dios para darnos esa esperanza de vida eterna, esa vida eterna. Y también, aparte de que resucitó, no se quedó ahí, ascendió a los cielos, está a la diestra del trono de Dios. Pero ¿qué hace allí?
intercede por los que me llamó, los que antes conoció, llamó, justificó, santificó y glorificó, intercede, como dice en Hebreos, para siempre. ¿Intercede por quién? Por nosotros. Y luego, para terminar allí las preguntas, él dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si Él ha hecho todo esto y lo ha dado todo, ¿quién nos podrá separar de esta hora tan grave? Gloria al Señor. ¿Quién? ¿Quién es la pregunta? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá tribulación que nos separe? Angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro, espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dice el apóstol: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces las preguntas eran: ¿habrá alguien que nos condene al que el Señor ha justificado? ¿Sí? ¿Habrá algo en contra de nosotros? ¿Nos podrá condenar a algo, mis amados hermanos? ¿Algo nos podrá separar del amor de Dios? No, porque Él hizo su obra perfecta. Y además de que hizo su obra perfecta, está intercediendo todos los días a la diestra del trono de Dios Padre por ti y por mí. Para que cuando estamos en debilidad, cuando pensemos muchas veces: ya no puedo, ya no resisto, cuando venga la tentación, Él estará allí. Él estará allí, mis amados hermanos. Y Él no nos dejará ni nos desamparará. Por el cual estoy seguro. Entonces Pablo tiene que una seguridad absoluta. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora déjeme hacerle, con lo que hemos leído, estudiado, déjeme hacerle una pregunta. Con todo lo que Dios nos ha hablado, que esto es una cosa pequeñita en cuanto a la salvación, y lo estoy tomando para que nosotros veamos que no nos pertenecemos, sino que somos ¿de quién? De Él, exclusivos. Para que no hagamos nuestra propia voluntad. Déjeme hacerle esta pregunta. Déjeme formularle esta pregunta. Y usted lo va a responder en su mente, en su corazón, a través de lo poco que hemos estudiado en esta mañana. Con lo que el Señor nos ha hablado, con lo que tiene escrito su palabra, hermanos, ¿puede usted pensar entonces ahora que podemos decir que alguien vino al Evangelio y luego terminó en el pecado y murió así y perdió su salvación? ¿Puede usted decir que una persona puede perder su salvación? El elegido, el escogido desde antes de la fundación del mundo, Dios lo guardará y lo preservará para siempre. Porque ni de la mano del Padre ni de la mano del Hijo. Y dice el apóstol Pablo, exponiendo la obra de Cristo, dice: ¿quién me va a poder separar? ¿Habrá algo? ¿La muerte? ¿La vida? ¿Ángeles, principados, potestades, lo presente, lo porvenir? Lo que estemos viviendo hoy, lo que vayamos a vivir. ¿Me podrá separar de este amor de Cristo? Nada nos puede separar. Porque el amor de Dios es tan grande y el amor de Cristo tan grande hacia nosotros, que dio su vida, murió por nosotros, resucitó por nosotros y está a la diestra de Dios. Ahora imaginémonos pensar de esa manera, esa doctrina. Pensemos de esa manera: este creyó, el Señor lo salvó y lo salvó por un rato. De nada sirvió la muerte en la cruz del Calvario. O sea, la cruz fue vana la cruz. De nada sirvió la resurrección de entre los muertos. Porque ya vimos la resurrección, Él resucitó, y por cuanto Él vive, nosotros también vivimos. Y vivimos con vida ¿qué? Eterna, ¿cierto? No sirvió la resurrección, no sirvió que ascendiera al reino de los cielos, no sirvió que además está a la diestra del trono de Dios intercediendo por nosotros. O sea, no sirve nada. ¿Cómo llamaríamos a ese Dios? Un Dios sin poder. Significaría que por encima de Dios está ¿quién? Satanás, el príncipe de este mundo. Significa eso, que Satanás está por encima de Dios. Cuando la Escritura dice que el Señor le venció, Cristo le venció, y ya no tiene poder sobre sus hijos. Los que tenemos ¿qué? El Espíritu Santo de Dios, porque hemos sido ¿qué? Comprados. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Entonces nos muestra que hemos sido comprados, somos su exclusividad. Cristo ni nos vende, ni nos cede, ni de ninguna manera nos permitirá que nos salgamos de su mano. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10.
Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi amado hermano, dice el Señor, ustedes son mis escogidos. Pueblo que adquirido. ¿Cómo nos adquirió? Por precio. ¿Cuál fue el precio? Su sangre, su propia vida. Hermanos, ¿cómo vamos a pensar que un Cristo que dio su propia vida por una persona para que el diablo se la arrebate y lo deje él avergonzado? Si Cristo dio su vida por nosotros, fue para recibir honra, gloria y alabanza. De que no dejaría caído a quién, al justo, no lo dejaría. Vamos a ir a la tercera razón. Ya hemos visto la presentación, la compra. La tercera razón por la cual no nos pertenecemos a nosotros mismos. Bien, gloria al Señor. Vamos a ir a ahí donde estamos, Primera de Corintios, perdón, volvemos a Primera de Corintios 16, 19. 6:19. Primera de Corintios 6:19. Dice allí la escritura, nuevamente retomo donde leímos. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Bien. Ahora, la tercera razón por la cual no nos pertenecemos a nosotros mismos es porque somos posesión suya. La Escritura dice, somos templo del Espíritu Santo. Hermanos, hay dos cosas que caracterizan un templo. La primera cosa que caracteriza un templo es su carácter sagrado, que es sagrado como morada de Dios. No puede ser profanado impunemente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos pecar, ¿sí? Y no ser disciplinados, castigados por el Señor. Somos morada, casa y templo del Espíritu Santo. Lo que les decía antes, Él es el dueño de la casa. Él habita la casa, Él mora la casa, Él cuida la casa, Él preserva la casa. Y de ninguna manera permitirá impunemente pecado en su casa, injusticia en su casa. La Escritura dice en el libro de Job, oh, si alguna iniquidad hubiere en tu casa, en tus manos, y no permitiera que en tu casa more la injusticia, entonces le levantarás tu rostro a Dios, orarás a Él. Dice, Dios le oirá. Si tu vida fuera como una miseria, te olvidarás de ella como aguas que pasaron. Y tendrás paz, y dormirás tranquilo y estarás seguro. Entonces, nosotros somos una posesión. Primero, hemos sido comprados ¿con qué? Con precio. Pero no solamente se compró la casa, Él la compró ¿para qué? Para habitarla. Él la compró, Él nos compró para habitar en nosotros, para vivir en nosotros, para morar en nosotros. Entonces, pensemos en lo siguiente. 3 razones por las que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Vosotros sabéis que no sois vuestros, porque le pertenecemos ¿a quién? A Dios y a su Hijo Jesucristo. Dios el Padre nos colocó en la mano de su Hijo Jesucristo. Él nos colocó allí. Él nos presentó, Él nos entregó en sus manos para salvación. Entonces, primero, porque hemos sido presentados. Segundo, porque hemos sido comprados. Entonces, ya no nos pertenecemos, somos comprados. Y tercero, que Él ha tomado posesión. Él mora en cada uno de los creyentes por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios capítulo 3. Aleluya. Versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿santo qué? Entonces, si nosotros somos posesión de él, él ha tomado posesión, ¿sí? Hermanos, cuando alguien abre un negocio, por ejemplo de una casa, hacen un documento, si al tanto, cuando le haya dado tanto, puedes tomar ¿qué? Posesión, ¿cierto? De acuerdo a lo que hacen. Y es esto. Cristo cuando nos compra, toma posesión. Gloria al Señor, aleluya. El Espíritu Santo viene a ser morada. Entonces, el templo tiene esta característica, que es sagrado, es morada de Dios y no puede ser profanado impunemente. O sea, no podemos nosotros permanecer en el pecado. No somos nuestros. Yo no puedo hacer con mi cuerpo ni con mi vida lo que yo quiera. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando leemos, dice, muchas cosas no son lícitas, pero no todas ¿qué? Convienen, porque no todas edifican, porque somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Nosotros cuidamos nuestro corazón, nuestro salir, nuestro entrar, nuestros pensamientos, nuestros ojos, cuidamos nuestra boca, nuestros labios, nuestras palabras, todo lo cuidamos. No hablamos como los demás, no andamos como los demás, ataviamos nuestro cuerpo no como los demás que lo descubren, nosotros lo cubrimos. Nuestras palabras, nuestra conducta, donde quiera que vayamos, somos templo de Dios. No se le olvide, usted no puede hacer lo que quiera, donde quiera que vaya. Somos templo de Dios. Aleluya. Templo de Dios. Eso tiene que marcar nuestra vida, mis amados hermanos. Cuando yo era un hombre soltero y viajaba tanto a predicar la palabra de Dios en muchos lugares, yo le decía a los hermanos, usted quizá piensen en mí, que sabe el hermano Marvin que hará por allá, porque era soltero. Pero donde quiera que yo iba, tenía muy presente que era un templo de Dios, dedicado a Él, consagrado a Él, única y exclusivamente del Señor, de Él, un lugar santo. Hermanos, si aquí trajéramos alguna cosa abominable, usted vendría y entraría y estaría contento aquí. Digamos, vamos a colocar imágenes como los demás que adoran imágenes, imágenes abominables, cuadrúpedos, cantidad de cosas aquí. Y usted viene, bueno, vamos a adorar al Señor. Usted lo primero que ve cuando se hace en la puerta, oh, qué cosa tan repugnante. Yo no puedo estar aquí. Yo no puedo estar aquí. Por eso el que es de Dios es morada y templo del Espíritu Santo. Él es posesión, Él se santifica cada día, Él se purifica cada día, porque Dios es santo. Él mora en nosotros por su Espíritu, no somos nuestros. Tú y yo no podemos hacer lo que nos venga en gana con nuestra vida. No podemos vivir como nosotros querramos. No podemos andar como querramos cada uno de nosotros. Yo no puedo vivir como viven los demás, porque los demás son morada de Satanás, pero yo soy morada de un Dios santo que vino y habita en cada uno de nosotros, en su iglesia, que es su cuerpo, es su templo, y Él es un Dios santo, un Dios que aborrece el pecado, un Dios que aborrece lo malo. Aleluya. Y este es el símil que hay entre el cuerpo y un templo, es la comparación que hace allí, la similitud que hay. Que si el templo, como vuelvo y repito, que si en este lugar que nosotros nos reunimos colocásemos cantidad de imágenes, hermanos, yo sé que usted no entraría. Yo sé que diría, esto es abominable, esto es inconcebible, esto no se puede permitir, pastor. Usted de una vez vendría a pegar el grito, esto es imposible. Aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es un lugar donde nos reunimos para adorar a Dios. Bien, como dijo el apóstol Pablo, Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Cada uno de nosotros es la casa de Dios, es morada de Dios, templo del Espíritu Santo. Y por tanto yo no puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Debo vivir para Él, le pertenezco. Primero, he sido comprado, no tengo ninguna exclusividad de mí mismo.
he sido comprado. Siempre he sido propiedad de Dios, que vivimos en desobediencia, pero Dios nos llamó por su gracia y su amor eterno. Ahora, comprados, pertenezco a Él, soy exclusivo de Él. Y ahora dice que no solamente compró la casa, sino que se vino a vivir a la casa. Aleluya. Vive en cada uno de nosotros. Así que Él es el que cada día ordena la casa y nos dice cómo debemos vivir cada día para agradarle a Él. Y el segundo aspecto de este templo, ese símil que el Señor hace, el apóstol, esa comparación entre el cuerpo y el templo del Señor, y dice, la segunda es que no es propiedad del hombre, sino ¿de quién? De Dios, mis amados hermanos. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu de Dios. Significa que no es nuestro, sino le pertenece al Señor. Entonces, pertenecerle al Señor significa que no está a nuestra disposición, sino que está a la disposición de ¿quién? De los propósitos eternos, de aquel que nos salvó, que nos amó, que nos llamó. Gloria a Dios. Vivimos para los propósitos eternos de Dios. Y voy a terminar el segundo y el tercer punto. Ahora, amados hermanos, ¿qué obligación me impone este hecho? El que yo sea templo de Dios. No sea mío, yo no pertenezco a mí mismo, soy de Dios, soy vuestro. ¿Qué obligación me impone el que sea de Él? Primera de Pedro 1:16. Me tocó resumir acá. Segunda de Pedro, primera de Pedro 1:16. Entonces, ¿qué obligación me impone este hecho que yo sea templo de Dios y que el Señor viva dentro de mí? ¿Cuál es la imposición? ¿Qué se me impone? Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, de santos, porque yo soy ¿qué? Esa es la imposición. Es mi obligación, es lo que se me impone frente a este hecho. Yo no me pertenezco, no soy mío, soy del Señor, soy templo del Espíritu Santo, y dentro de mí vive ¿qué? El Espíritu de Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo. Así que la obligación que se me impone es: sed santos, porque escrito está, sed santos porque yo soy ¿qué? Yo soy santo. Bien. ¿Y cuál es el tercer punto que tenía? ¿Qué resultado seguirá a tal reconocimiento? O sea, ¿cuál es el resultado que sigue a tal reconocimiento? Que soy morada de Dios, templo del Espíritu Santo, y que no soy mío, sino soy de Él, le pertenezco, que he sido comprado. Gálatas 2:20. Dice allí: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de ¿qué? De Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es el resultado que sigue a este reconocimiento? De que hemos sido comprados, que no nos pertenecemos porque le pertenecemos a Dios, y Dios nos entregó a su Hijo Jesucristo, de que Él nos compró, hemos sido comprados. Son las razones por las que no nos pertenecemos a nosotros mismos, entregados de Dios el Padre, entregados a su Hijo, comprados por su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo ha tomado posesión de lo que ha comprado y nos ha enviado el Espíritu Santo. Vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Y qué resultado tenemos entonces, hermanos? ¿Vivir para qué? Para la gloria de Dios. Dice la palabra: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, quiere decir, vivimos, el resultado que seguirá a este reconocimiento es vivir para la gloria de Dios todos los días de nuestra vida. Vivir para la gloria de Dios. Esa es, mi amado hermano. No somos dueños, no nos pertenecemos. Vosotros no sois vosotros mismos, soy de Dios, le pertenecemos. Entonces, esas son las tres razones, mi amado hermano, y las características de un templo, que es consagrado, es morada a Dios y es propiedad de Dios absolutamente, y que estamos obligados a vivir en santidad y vivir para la gloria de ¿quién? De Él solamente. Ya no vivo yo, hemos muerto.
Que Dios los bendiga, amados hermanos. ¿Alguien le habló al Señor? Hemos podido entender, amados, y aparte de eso, concentrarnos un poquito en la seguridad de nuestra salvación. Recuerden que si hemos sido salvos, tenemos el Espíritu Santo, el cual nos lleva a llevar frutos santos verdaderamente de santidad, a perfeccionarnos cada día, a amar la santidad y aborrecer el pecado. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por tu enseñanza, Señor, por tu exhortación. Gracias, amado Dios, porque no vivimos para nosotros mismos, Señor. Gracias por habernos amado desde antes de la fundación del mundo, escogido, elegido. Gracias porque te pertenecemos. Y gracias, Señor, porque nos presentaste a tu Hijo Jesucristo. Nos pusiste en tus manos, nos entregaste en Él para que nos diera salvación, para que nos diera la vida eterna. Y de esta manera fuésemos comprados, fuésemos adquiridos, fuésemos una propiedad. Y el precio de esta propiedad fue tu propia sangre, tu propia vida, Señor. Y no solamente nos compraste, Señor, has tomado posesión de lo que has comprado. Y tú moras en nosotros por el Espíritu Santo que nos has enviado. Y de esta manera nos hace ver que ahora somos una casa que es morada y es templo de Dios, templo del Espíritu Santo, para vivir santamente y para vivir de aquí en adelante para la gloria de tu nombre, Señor. No haciendo nuestra propia voluntad, no siguiendo nuestros propios deseos, nuestro propio camino, Señor, sino haciendo lo que es agradable delante de ti por Jesucristo. Gracias, amado Dios, amado Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que siempre podamos entender y tener presente donde quiera que estemos y vayamos, que nosotros somos tu morada.